¿Ya están todos adentro? Ahí estamos. ¿Me están escuchando Dejo ahora o de no? compartir, sí, claro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a esta tarde de hoy, a esta charla de hoy. Vamos a estar hablando con el doctor Fernando Gina sobre los eximentes de responsabilidad. Esto es un ciclo que hemos armado de 2 charlas con Fernando. El día de hoy vamos a estar viendo ese tema. La clase siguiente, que es el próximo 16 de mayo, vamos a ver la creación de expectativas como factor atributivo de responsabilidad. Bueno, la clase de hoy pretende cubrir, a ver, el hecho del damnificado, el caso fortuito, el hecho de un tercero, la imposibilidad de cumplimiento, los casos de responsabilidad cuasi absoluta del artículo 1733 y 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, Fernando, para quienes no lo conocen, es doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA, es actualmente auxiliar letrado en la Cámara de Apelaciones de Trelew, es docente de área de estudios sociales para el, docente de área de estudios sociales para el Providence School Department de Rhode Island, es actualmente profesor de curso de posgrado de Defensa del Consumidor, Pontificia Universidad Católica de Argentina y del doctorado internacional de la UBA, y también da clases en la Universidad Nacional de Rosario, en un programa internacional, con clases que se dictan en inglés sobre derecho de daños punitivos y neurociencias. La clase de hoy es en español, no se preocupen, don't panic. Así que bueno, Fernando, bienvenido. Bueno, Ire querida, muchísimas gracias y bueno, ya va el primer agradecimiento a vos y a Microjuris que siempre me invitan a estas clases que son muy ágiles, divertidas, rápidas, etcétera, etcétera. En cuanto al temario, en realidad Irene tiene razón, pero en realidad hay una trampa. Yo le dije que iba a hablar de eso para que la clase dure solamente 1 hora, como es su exigencia absoluta, pero en realidad yo le agregué algunos temitas más, porque bueno, ayer me dijo, Irene ayer me dijo, acordate que es 1 hora, ¿no? Porque vos después te vas en hermosas y divagantes conclusiones, pero a la divagancia le agregó una especie de calificativo positivo pero bueno, obviamente en muchos casos no le hice. Pero bueno, vamos a ver si podemos consensuar esto. ¿Tenemos 1 hora más las preguntas o 1 hora total, 1 hora más las preguntas? Bien, si, en realidad a mí no me cambiaba mucho, porque si era 1 hora sin las preguntas se iban a quedar sin preguntas. Bueno, no, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que entendamos esta clase que va a ser el antecedente que me va a permitir continuar en la otra clase. Los temas son todos muy clásicos, pero como le busco una vuelta de tuerca distinta, o estoy investigando una vuelta de tuerca distinta, me gusta un poco en la charla que sea abierta y a ver qué les despierta, qué les sugiere o qué piensan de estas nuevas vueltas de tuerca, repito, que estoy encontrando en el sistema legal de responsabilidad. De manera tal de que en realidad en la clase de hoy vamos a hablar de 5 temas centrales. 1, el sistema de responsabilidad en el Código Civil y Comercial. Muchos me vinculan a defensa del consumidor, no, pero vamos a hablar de Y está muy bien eso, lo que pasa es que ya no hay más derecho civil, es una única rama del derecho que es el derecho del consumo, es lo que se consume todo el tiempo. Pero bueno, digamos que centralmente la teoría de la responsabilidad está en el Código Civil y Comercial, entonces me voy a dedicar a explicar cómo funciona el sistema en ese código. Después vamos a hablar de los factores atributivos de responsabilidad, es decir, qué es lo que alimenta ese sistema de responsabilidad, qué son los factores atributivos. Un tercer tema que quiero explorar son las eximentes de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando una de las partes dice, bueno, no quiero yo ser alcanzado por la responsabilidad? Esas son las eximentes y le puse ese título porque ese es el título que después me va a permitir abrir el último tema que quiero considerar hoy, que es una forma de responsabilidad
que encuentro novedosa y que, a pedido de mi amigo Waldo Sobrino, ya no puedo llamar responsabilidad absoluta, porque si no se ofende Waldo Sobrino, y tiene que ser responsabilidad cuasi absoluta. O sea, una forma de responsabilidad que perfora los límites que me daban los factores subjetivos y los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Esa es la agenda que pienso seguir en esta charla, y bueno, vamos a ver si la podemos hacer en 45 o 50 minutos, así ustedes disponen de algún tiempo para preguntar, pero también para reflexionar, también para reflexionar. Porque básicamente muchas de las cosas que les voy a contar acá o que estoy pensando acá no son seguidas por la mayoría de la doctrina, ni son seguidas por la mayoría de la jurisprudencia. Entonces, bueno, quizás como abogados, que muchos de ustedes seguramente serán abogados, otros estarán en el Poder Judicial, lo ve ahí Esteban Arias, lo veo ahí, Arias Cabo. Esteban, ¿cómo te va? Hola Javi, ¿qué decís? Él es del Poder Judicial. Bueno, pero estaría bueno que más que preguntas haya un ping-pong donde eventualmente voy a perder, como suelo perder todos estos debates que inicio. Bueno, entonces el primer tópico que voy a tratar de desarrollar es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, y acá tenemos de vuelta una vertiente clásica, y después tenemos algunas miradas o algunas perspectivas que son distintas. La mirada clásica, uno agarra a los autores clásicos, Pizarro, Galdós, Vallespino, la clásica es, bueno, la responsabilidad es el conjunto de normas que regulan la prevención y la reparación del daño. Ahí ya aparece un nuevo factor que tiene que ver con el Código Civil y Comercial, que es la prevención del daño. Que si bien estaba el alterem non datere, no dañar al otro, como fórmula muy genérica en el 1198, yo hablo ya considerando que casi todos saben lo que estamos hablando, pero si me voy de mambo, me paran y yo paro, ¿no? Yo asumo que es un posgrado y de que sabemos de lo que estamos hablando, pero si hay alguna duda, me paran ahí en seco y volvemos un cacho para atrás. Entonces, bueno, decía que este primer elemento, que es el conjunto de reglas que regulan la prevención del daño, ya tiene una primera alusión al Código Civil y Comercial, porque es el derecho preventivo. No, el Código Civil y Comercial del 2015 incorpora la acción preventiva. Y más que incorpora la acción preventiva, es un derecho que se jacta a sí mismo de ser preventivo, de aspirar a prevenir el daño antes que a repararlo. Bueno, más allá de la discusión, podría estar de acuerdo, sobre todo por un ensanchamiento de la antijuridicidad, por una voluntad más protectoria, por un ensanchamiento de las reglas de la responsabilidad. Podría estar de acuerdo y decir, bueno, la responsabilidad también forma parte de un conjunto de normas que previenen el daño. Y la segunda parte es la que más conocemos, que es ese conjunto de normas que va a regular la reparación del daño. Y ahí nos tenemos que ir al artículo, no es la materia de hoy, pero bueno, ahí pueden ver un poco la reparación plena, el artículo 1740, 1741 y todo lo que se juega en ese articulado, que no es básicamente lo que me interesa desarrollar hoy. Entonces ya te digo, tenemos dos elementos, y ahí viene mi primer quiebre, ya de entrada, con la doctrina clásica. Bueno, porque pienso realmente que se olvidó de otro elemento de la responsabilidad, que es como un tabú. Bueno, el castigo. No, es volver la cosa a su estado anterior, la reparación es volver la cosa al estado anterior al daño, en todo caso es prevenir el daño. No, y yo digo, bueno, ¿y el daño punitivo qué? ¿En dónde lo ponemos el daño punitivo? ¿En la prevención o en la reparación? O en ambas cosas, pero hay guita que alguien pone para reparar un daño o a raíz de un daño. Bueno, entonces yo ya ahí ya marco mi primer diferencia y bueno, mira, ese conjunto de normas va a ser un triángulo. Si es que uno cree en la geometría, uno debería pensar un triángulo. Entonces tenés una parte del derecho de daño que es preventiva, otra parte que es reintegrativa, reparativa o reparadora, retributiva, yo diría, y una parte que es sancionadora, que es un castigo. Ese castigo va a disuadir, bueno, ok, puede ser que disuada de futuras conductas nocivas, bueno, puede prevenir, bueno, más o menos, disuadir y prevenir es más o menos lo mismo, pero castiga. Y castiga de una manera que
es inusual en el derecho argentino, porque ya no te vuelve la cosa atrás, sino que te pone esa indemnización, te la desvincula completamente del daño efectivamente real padecido. Se te rompió un celular, dame 1.000.000. ¿Qué sé yo? O cuando explotó el Note, el Samsung 7, el Note Samsung 7 en el año 2012, 2013, ¿se acuerdan? Se cargó, un muchacho lo dejó cargando el Samsung 7, el Note, y pues, le explotó por los aires. Bueno, eso a Samsung le implicó reparaciones valuables en varios cientos de millones de dólares, sin pérdidas accionarias quizás de miles de millones de dólares. Con lo cual, bueno, listo, este era el primer punto. Me parece que ya no estamos hablando de sencillamente la prevención y la reparación del daño, sino que se nos escapó, se nos coló el daño punitivo, también esa tercera variante de la responsabilidad. Pero ya les digo, eso sigue siendo una visión un poco clásica de la responsabilidad. Sin meterme en lo que es el análisis económico del derecho, hay otras definiciones u otras perspectivas que tienen más que ver con lo más dinámico, con lo más económico. Entonces uno podría decir, mirá, es eso el derecho, es eso el derecho de daños, pero también es el conjunto es la transferencia, perdón, ya acá no hablamos de normas, sino que hablamos de una transferencia de las consecuencias disvaliosas, de un hecho, de un patrimonio al otro. Es decir, hay un hecho dañoso que impacta en el patrimonio de la víctima y por los mecanismos de responsabilidad van a ser transferidos los eventos dañosos, las consecuencias dañosas de ese evento van a pasar del patrimonio de la víctima al patrimonio del agente dañador. Y ahí empieza para mí verdaderamente lo que nosotros entendemos por responsabilidad. Bueno, ¿por qué? Bueno, por varios motivos. Acá ya no hay simples definiciones, hay hechos que impactan en la economía, porque bueno, porque no deja de ser esa transferencia de un patrimonio al otro, el patrimonio de la víctima, el patrimonio del dañador, una forma de redistribución de la riqueza. Todo un daño, todo un daño. Después voy a explicar un poco más esto. Todo un daño que caía bajo los factores subjetivos exclusivamente de responsabilidad, únicamente había reparación de ese daño o responsabilidad frente al dolo o la culpa. Y si vos no lograbas alcanzar ese estándar de dolo o culpa en cuanto a carga probatoria, te quedabas sin reparación. Ahora, cuando vos haces la sumatoria de las no reparaciones, te vas a dar cuenta que cuando vos ampliás la teoría general de la responsabilidad, la objetivizás, lo que tenés es redistribución de riqueza. Esto lo explicaba muy bien un juez norteamericano que se llamó John Traynor, ¿no? Que fue uno de los mejores, para mi criterio, uno de los jueces más destacados del siglo XX. Decía, mira, el problema de la responsabilidad es que el Estado no quiere que haya daños. Claro, ustedes imagínense un norteamericano en plena Guerra Fría, en el peor momento de la Guerra Fría, diciendo, el Estado no quiere daño. En ese momento les cuento un chimento. Roger John Traynor, era aspirante del Superior Tribunal de California, que es lo mismo que decir Superior Tribunal de Buenos Aires, porque California es el estado más importante, o la provincia más importante de Estados Unidos. Estaba a esto de ir a la corte como el juez progresista del momento. Y los muchachos de Lloyd le dijeron, mira, ¿por qué no te vas a Cuba? ¿Viste? Porque esto de que el Estado se tiene que ir, tiene que proteger y que no le gusta el daño, genera imprudencia, genera negligencia, genera populismo, genera lo que se te ocurra, pero dijeron, mira, acá no, te recomendamos ir a Cuba. Bueno, y ese exceso de progresismo real que tenía Traynor, exagerado en aquel momento, quizás por esa circunstancia histórica, nos privó de tener un juezazo en la Corte Federal Norteamericana. Pero bueno, él lo explicaba así, él explicaba la transferencia o la redistribución de riqueza, diciendo, mira, el Estado no quiere que sufras daño. Además, Coca-Cola, por decir un ejemplo, no es que me esté metiendo con la gaseosa, simplemente supongo conocido por todos, entonces me es más fácil, me es más gráfico el ejemplo. Coca-Cola atomiza el riesgo. ¿Y cómo lo atomiza? Y bueno, lo divide por la cantidad de consumidores o de adquirentes que tiene de su producto. Entonces, es un costo el daño.
El daño, la probabilidad de daño frente a que un envase estalle, estalló y John Trainor fue el primer envase de Coca-Cola, al menos que yo tengo registrado, estalla en 1948, el juez Trainor es minoría en ese momento en la Cámara de Apelaciones, y fue el caso Gladys Escola contra Coca-Cola. Estalló un envase. Entonces, uno de los análisis que hacía Trainor en la minoría, el fallo se ganó, pero el fallo fue condenatorio de Coca-Cola, pero con argumentos distintos, que eran los argumentos distintivos de Trainor, eran interesantísimos. O sea, mira, porque se aplicó la teoría, increíblemente se cree que el derecho norteamericano es como algo muy distinto al nuestro, y en realidad en ese momento se aplicó la regla bien americana del res ipsa loquitur, o sea, las cosas hablan por sí mismos, things speaks for itself en inglés. ¿Qué quiere decir? En el res ipsa loquitur americano decían, chicos, si explotó la coca es únicamente por dos motivos, más allá de que haya testigos, no testigos, pero un envase que contiene gas puede explotar por dos motivos, al menos en la ciencia. Puede explotar porque tiene mucho gas o puede explotar porque el vidrio, el envase no era de suficiente calidad para soportar el gas. Y ambas cosas, ambas circunstancias están por encima de la responsabilidad o de una atribución a la propia víctima. Entonces, en cualquiera de ambos casos se debe aplicar, debe indemnizar. Trainor decía que es distinto, que él que él habla de strict liability, que él habla de responsabilidad absoluta y que eso contaminaba, hacía ruido, que si bien le parecía bien condenar a Coca-Cola, eso le hacía ruido, porque había otras consideraciones que tenían que ver con el orden público, que tenían que ver con la voluntad del Estado de que no haya daños. Bueno, Trainor es uno de los que nos abre la puerta a las formas de responsabilidad más redistributivas, ¿no? Más redistributivas. Bueno, entonces volvemos acá y nos encontramos que sí, que un análisis más economicista, una perspectiva más economicista, nos permite pensar de que la responsabilidad también puede empezar a ser vista como un sistema de redistribución de riquezas. ¿Sabes por qué? Porque en general cuando hablamos de derecho de daños del que mueve el amperímetro, del que realmente, no estoy hablando de la afeitadora eléctrica que anda mal, ni estoy hablando de cosas de pequeño consumo que tienen otra relación, pero cuando hablamos de daño como categoría importante de la economía, como macro, estamos hablando de las compañías de seguro. Entonces, Trainor sabía eso. Entonces decía, mira, el pagador último de esto va a ser el seguro. Entonces, el sistema de seguros también es partícipe de esta visión económica o de esta perspectiva económica que quiero darle al derecho de daño. Entonces, tenemos las dos visiones, la más clásica y tenemos una visión más orientada hacia la economía que te habla de una transferencia de consecuencias disvaliosas de un patrimonio al otro. Ahora, avancemos un poco más, salvo que haya si hay alguna duda, ya mismo, no tengo problema en que arranque el micrófono, ¿viste? Y se pongan a hablar, eso no tengo ningún problema, ningún problema. Bueno, entonces, ahora viene la otra cuestión, che, ¿cómo se pone en funcionamiento el sistema de responsabilidad? Bueno, ahí tenés, tenés lo que se llaman los factores atributivos de responsabilidad. Y ahí es ahí donde esta cuestión de la transferencia, la redistribución de riqueza, aparece como subyacente, pero que si escarbamos un poco la vamos a poder ver mejor. Bueno, vos tenías en la construcción de Vélez Sarsfield, 1871 a 1968, ese código extremadamente liberal. Claro, hoy lo vemos como extremadamente liberal, pero yo siempre digo en las clases que cuando hablamos de historia lo tenemos que hacer de manera contextual. Y para contextualizar el extremadamente liberal que fue Vélez Sarsfield, lo tenés que comparar con Luis XV, porque en realidad es una respuesta, el código liberal de Vélez no deja de ser una respuesta a las monarquías absolutas que brillaron hasta el siglo XVIII, ponele. Entonces, si vos comparás a Luis XV con Vélez Sarsfield, vas a la conclusión de que Vélez Sarsfield es un tipo absolutamente progresista, moderno y liberal en el sentido más progresista de la palabra.
Pero bueno, pero efectivamente era un código muy liberal. ¿Por qué? Bueno, porque era una protección, en ese momento era una protección del individuo frente al avasallamiento del Estado. O sea, funcionaba como una película distinta a la que vemos hoy. Hoy ves todo lo contrario, pero yo les puedo asegurar que en 1871 la cosa era evitar que el Estado abrume con su injerencia las iniciativas, las participaciones y la libertad, en todo caso, de los individuos. Entonces, miren, y tan eficaz fue y tan amable habrá sido el Código Civil de Vélez Sarsfield que durante 100 años no le tocaron una coma. Entre 1871 y 1968 no le toca. Quiero decir algo, me gusta el Código Civil y Comercial y soy de la idea de que hay que renovarlo, esto de que el Código de Vélez estaba bien escrito y el de Lorenzetti está mal escrito, para mí eso no es cierto. Ninguno de los dos estaba tan bien escrito y ninguno de los dos estaba tan mal escrito. Pero seamos francos, 100 años de pacificación social. ¿Se quedó un poco atrasado? Sí, ya al final se quedó un poco atrasado, pero durante 100 años logró el cometido final que tiene ese bloque de derecho civil, que es lograr que las relaciones transaccionales, que el derecho privado sea pacífico y sea eficiente. Eso lo logró Vélez. Entonces, pero claro, en Vélez no había un doble sistema de atribución de responsabilidad. La responsabilidad era única y el factor atributivo de responsabilidad era único, culpa. Bueno, culpa después en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio era la culpa, y la culpa propiamente dicha. Y en sentido más estricto, el dolo. O sea, había atribución de responsabilidad siempre que se verificara una hipótesis de culpa o una hipótesis de dolo. En la hipótesis de culpa íbamos a encontrar, creo que era el viejo 512, pero bueno, claro, esta cosa que me quedó a mí de ser un abogado que estoy entre las dos divisorias, agarré el Código Civil y agarré el Código Civil y Comercial. Entonces todavía me acuerdo del 512. Pero bueno, pero la fórmula del 512 es la misma que utiliza el 1724 ahora, muchachos, no cambió en nada, le sacaron una palabrita, ¿eh? No es que tampoco se rompieron mucho la cabeza en reelaborar la teoría de la culpa. Bueno, ¿y cuáles eran esas 2 o 3 palabritas mágicas de la culpa como fórmula? Bueno, bueno, era la imprudencia, la impericia o la negligencia. Entonces, esos eran los 3 factores subjetivos de atribución de responsabilidad, que quedaban subsumidos en la culpa. Y después había otro que agravaba todo esto, que era eso mismo, pero agravado por la intención de perjudicar al otro, la intención de dañar o la manifiesta indiferencia. Era la manifiesta indiferencia, porque si uno se pone a pensar, la negligencia es una forma de indiferencia. Entonces Vélez y Lorenzetti también, digo, Lorenzetti, digo, el código Civil y Comercial, lo mismo. Una manera de diferenciar el dolo de la culpa en los casos de imprudencia, impericia y negligencia es agravarlo. Es decir, che, esto es demasiado grave como para que sea visto como una simple negligencia. Entonces ya empieza a integrar el capítulo del dolo. Después el dolo se cumple con el artículo, estamos hablando del actual código 270 y 271, que también es similar al anterior código, que es aquella aseveración de lo que es falso y disimulación de lo que es verdadero. Entonces, ese era más o menos, así quedaba más o menos integrado el sistema de responsabilidad subjetiva de Vélez, y moría ahí, no había otra cosa. No vio otra cosa Vélez. Vélez no vio otra cosa. Sin embargo, ahí volvemos. Traynor ya había visto otra cosa a mitad de siglo. En 1950 ya Traynor había visto otra cosa. Acá ya se empezaba a ver otra cosa. Y ahí aparece ese famoso River Boca de mi época, que fue Jean Vías Borda. Fue Jean Vías Borda. Y Jean Vías no lo pudiste sacar de la teoría subjetiva. Se murió con la teoría subjetiva. Y se murió su teoría con él también, ¿no? Digamos, por supuesto que fue una de las plumas más importantes de nuestro sistema. Nadie le está quitando méritos. Es un tipo que escribió todo el derecho civil. Solamente digo que tuvo un pequeño defecto, que no vio bien el mundo. No lo vio bien el mundo y se quedó aferrado a un mundo que iba desapareciendo. El que sí lo vio muy bien y no era ningún hippie fue Guillermo Borda. Guillermo Borda sí lo vio muy bien. ¿Por qué digo esto?
porque en 1968, con la ley 17711, ocurre lo que, en mi opinión, es la ley más importante del sistema, o es la reforma legal más importante del derecho privado argentino. Inclusive es más importante para mí que el Código Civil y Comercial, porque por supuesto el Código Civil y Comercial del 2015 terminó con la ley 340. Imagínense que la ley 26.000, escuchen esto, el Código Civil es la ley 26.994, terminó con la ley 340, o sea, se llevó puesto 144 años, ¿no? La diferencia entre 1871 y 2015 son 144 años de belleza. Todos nosotros, todos los que están acá, crecimos, crecimos al amparo de, de las reformas que quedaron frustradas, la de Bibiloni, la de todos querían reformar el código y nadie pudo. Pasamos, los editores estaban que no, que ya saco el código comentado, pero que no lo comenten porque viene. Bueno, lo que pasa ahora, pero en aquel momento, y no, siempre había cambios, proyectos, nadie lo pudo cambiar. Lo máximo que se pudo hacer fue lo de Borda, la 17711. Hasta que en 2015, efectivamente, se dio, ¿vieron cuando se dan la combinación de espacio y tiempo? Bueno, el lugar adecuado, el momento justo, las personas correctas, ¡boom! Vino el cambio, listo. Listo. Pero volvamos un poquito para atrás. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque Borda, les decía, vio lo que no vio Zambías. ¿Y qué es eso? Che, ¿sabés qué es insuficiente esto? Es insuficiente. Está muy bonito el tema de la culpa, el tema de la negligencia, de la impericia. Está lindo el relato, es como un relato lindo. Pero ¿sabés qué? Entre Vélez Sarsfield y nosotros pasó algo, que es la revolución industrial. Y sabés que la revolución industrial trajo el motor. Y sabés que antes andando a caballo no se moría nadie. En cambio ahora andando en auto se nos mueren a patada, ¿viste? Entonces, y no los garpa nadie, porque no, como está medio complicado el tema, vio ese mundo. Vio un mundo donde esa seguridad jurídica tan extrema, tan extremadamente defendida por Vélez Sarsfield, secaba de equidad al sistema. Era un sistema que estaba lleno de seguridad jurídica, pero vacío de equidad. Era como que es muy difícil encontrar la palabra equidad. Bueno, aparece en el 907 del Código Civil Viejo, pero el 907 del Código Civil Viejo, que es responsabilidad por equidad, es una creación de Borda. Es uno de los artículos que reforma Borda. Como que, como que no se había llegado a leer o a entender Aristóteles, ¿no? Eso de que combinemos un poco seguridad jurídica con equidad, porque si vos no tenés ambos extremos, si vos no tenés los dos carriles funcionando, no, cuando la ruta va en una sola dirección, no llegás a ningún lado, no llegás a ningún lado, tenés que tener el carril, tenés que tener los dos carriles funcionando. Yo creo que el gran River Boca del derecho es la seguridad jurídica, pero también la equidad. Entonces, bueno, eso es lo que empezó a aparecer. Y fíjense, todos los institutos importantes de la época de la reforma 17711 tienen que ver con bajar el contenido de la seguridad jurídica, o sea, bajar autonomía de la voluntad, rebajar la libertad de la parte, esa ficción un poquito sobrevaluada hoy en día acerca de lo que es ser libre o de lo que es la autonomía de la voluntad, y meterle un cacho de equidad. ¿Y dónde lo metes? Con el abuso del derecho. El abuso del derecho, que antes era el 1071, hoy es el 9 y el 10 del Código Civil y Comercial. Muy importante eso, porque antes estaba en acto jurídico contrato, hoy está en el título general, o sea, hoy es un principio general del derecho el abuso. Entonces, ahí también hay una visión interesante de este código, ¿no? El vicio de lesión enorme, que también antes estaba en contrato, porque lo encontrabas en el 9, no, estaba en el 954, ahora lo tenés en el acto jurídico, está en el 332, ¿no? Bueno, pero también el vicio de lesión enorme era eso de, che, será el contrato muy, muy bien hecho, muy libre, muy pactam sunt servanda, pero se convirtió en algo completamente injusto. Y si es tan injusto, yo diría de que lo declaramos nulo, no pactam sunt servanda, sino nulidad. Esto no estaba antes y empieza a estar y empieza a estar Es muy importante, porque parece que no, pero se acabó el pactam sunt servanda como regla al 100%. Y es una regla que tiene más de 20 siglos. Entonces, no son menores estos cambios, ¿no? Y bueno, Borda los vio y ya te digo, todos los institutos importantes de la reforma Borda tienen que ver con eso, tienen que ver con
achatar un poco la seguridad jurídica y realzar un poco la equidad. Y lo hace con estos institutos. Y volviendo al tema estricto de la charla, la gran frutilla del postre de la reforma Vélez, de la reforma Borda, es el 1113. ¿Y qué es el 1113? La responsabilidad objetiva. Y acá estamos en el segundo punto. Entonces tenemos, el segundo punto es cómo se pone en marcha la responsabilidad con factores objetivos y con factores subjetivos. En ese orden, acá los pregunto, en ese orden, primero los subjetivos y después los objetivos, qué sé yo, pregunto y contéstenme por el chat, contéstenme por el chat. Pregunto, una preguntita rápida. Dice, ¿qué es más común o qué es más frecuente o qué probabilidades de ocurrencia tiene más? ¿Los factores objetivos o los factores subjetivos en la actualidad? ¿Los factores objetivos o los factores subjetivos de responsabilidad? Pregunta abierta para abogados, magistrados, objetivos, objetivos, no hay duda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bien. Parece que tenemos el 100% de objetivos. Vamos, sí, sí, uno ya se ríe. Adrián, ¿cómo te va, querido? Adrián es un exagerado de estas cosas, no lo escuchen a él, ¿viste? Pero bueno, bueno, entonces sí, bueno, parecería, el 100% es objetivo, todo el mundo está convencido de que el mayor impacto de la responsabilidad va a caer sobre los factores objetivos. Bien, pregunto, ¿saben lo que es una norma de clausura? Se los voy a explicar, seguramente lo saben, pero venimos bien el tiempo, sí, venimos bien. Se los voy a poner en blanco y negro para que se entienda. Una norma de clausura es los sistemas o los organismos sociales, los códigos sociales de conducta social, como el Código Civil y Comercial, son imperfectos. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de la materia, el sujeto es impredecible. O sea, hoy me decís buen día y yo te contesto buen día. Mañana me decís buen día y por ahí te doy vuelta a la cara y te digo no lo aguanto más. ¿Viste? ¿Viste el tipo que es loco? Bueno, somos así. El ser humano, a diferencia de la materia, es impredecible. Entonces, hoy pasa esto y mañana puede pasar lo otro. Entonces eso marca una diferencia enorme, enorme en todo esto que estamos diciendo. Y bueno, eh, 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 eso nos lleva a pensar acerca de que los sistemas van mutando, van cambiando. Bien, entonces, la norma de clausura es cuando aparece una incongruencia, buscar algo que haga desaparecer esa incongruencia o que la haga más amable para el sistema. Es un ruido. Una norma de clausura es la que te achata, es un filtro que te apaga los ruidos. Entonces yo te digo, si vos tuvieras una incongruencia en el sistema de responsabilidad, ¿para qué lado llevarías la norma de clausura? ¿Para el lado objetivo o para el lado subjetivo? De vuelta les pregunto esto. Si vos tuvieras que encontrar la mayoría, o sea, como la mayoría es objetivo, si hay un caso de incongruencia, vas a tratar de objetivarlo lo más posible. Sin embargo, miren lo que dice el 1721, para empezar con algunas críticas, ¿no? Miren lo que dice el 1721 del Código Civil y Comercial. En su apartado final dice, en ausencia de normativa, esto es lo que hace la norma de clausura, cuando hay una laguna, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Pero digo, pero amigos, si estamos diciendo que es un sistema que va hacia la responsabilidad objetiva, ¿cómo la norma de clausura? O sea, la norma de clausura aumenta el ruido. La norma de clausura profundiza la incongruencia. Es raro esto, es raro, es un poco raro. Pero bueno, eso era un poco lo que les quería decir frente a los factores de atribución como principio general. En el Código Civil y Comercial también, a partir de Borda, pero ahora ya hablando del Código Civil y Comercial del 2015, hay claramente definidos dos factores de atribución. Lo dice el mismo 1721. Los factores de atribución son la culpa, el dolo, los factores subjetivos, y los factores objetivos. Y finaliza con esto, diciendo en caso de la norma de clausura es por el lado de la culpa. De manera tal de que tendríamos que entrar a analizar ahora cuándo hay factores objetivos y cuándo hay factores objetivos. Entonces ahí, entre el 1721 y 1725, yo diría que está todo el sistema de responsabilidad de lo que es el Código Civil y Comercial. Entonces dice, bueno, primero trata los factores objetivos de responsabilidad. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a las eximentes y qué malentendido grande se produce acá, ¿no? Dice, bueno, los factores objetivos, ¿cuáles son? Bueno,
Factor objetivo significa que a los efectos de reparar el daño no va a ser relevante, no va a ser relevante la culpa del acreedor o la culpa de la otra parte. Bueno, o sea que desplazó a la culpa, y acá yo lo formulo como pregunta. ¿El factor objetivo desplaza la culpa? Primera pregunta que nos queda ahí. Pero después dice, bueno, ese es el factor objetivo, cuando es irrelevante la culpa del agente dañador. Ok. ¿Y cuándo va a haber responsabilidad objetiva? Porque te lo trata en dos artículos, el 1722 y el 1723. En uno te dice cuáles son los factores objetivos y en el otro te dice cuándo hay responsabilidad objetiva. Estamos entendiendo, porque estoy hablando un poco rápido. No sé si, no sé, me van siguiendo bien o si no paro. A ver, espera, sí, va bien, bueno. Yo mejor que abra el chat, porque escríbame, yo tengo cerrado el chat, entonces viste que. Ahí está, bueno, bueno. Entonces, bueno, cuando te dice de la responsabilidad objetiva, que es el 1722, si no me equivoco, después lo voy a checar, sí, es el 1722, ya te dice, mira, habrá responsabilidad objetiva cuando la obligación de la parte incumplidora sea de resultado. O sea, volviste, acá me siento un poco raro, porque volviste a una teoría del derecho francés del siglo XIX, de las obligaciones de medio y resultado. ¿Sabes cuál es el problema ahí? ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que vos no estás seguro de que siempre y en todo momento, no es una categoría kantiana la obligación de resultado. La obligación de resultado es contextual. A veces, a ver, se lo voy a explicar con un ejemplo. Pues, a veces el mismo hecho resulta en una obligación de medios y otra una obligación de resultado. A ver, no es lo mismo después de un choque, una persona se está desangrando, en la calle viene el médico y le hace la primera asistencia, que ese mismo problema en el ámbito de un quirófano. Entonces, un médico, en un caso, el médico va a tener una obligación de medios, es un ejemplo burdo y bruto para que se vea bien las diferencias frente a atender una herida o atender un accidente. Es muy distinta la consideración de la conducta de una de las partes si lo hace en la calle, in extremis, en urgencia, o si lo hace en el quirófano. Lo mismo con los partos. Bueno, es un parto que se dio en el medio bueno, no podés bajarle la misma. Ahora, fíjese qué incertidumbre, ¿no? Para el médico. Che, ¿qué estoy haciendo con obligación de medio o resultado? La diferencia no es menor, vamos a ver. ¿A qué me estoy obligando? ¿A que nazca bajo condición contraria de recibir una sanción casi automática? ¿O a poner todo mi empeño y mi talento para que esta circunstancia en la mitad de un colectivo termine bien? Bueno, ahí yo creo que hay, el médico no ingresa en el artículo 1007, sí, podría, es solamente un ejemplo que pongo para que se vea que el término obligación de resultado no es una categoría kantiana, sino que es algo que puede variar y genera incertidumbre. A mí al menos me genera un poco de run run. Entonces tenemos esas situaciones que nos queda ahí un blanco, ¿no es cierto? Pero bueno, el código entonces sí tiene claramente dos factores de atribución. Entonces ahora viene la otra pregunta. Esto quiere decir, o sea, esta prevalencia, este predominio absoluto del factor objetivo, ¿significa que la responsabilidad objetiva ha desplazado la idea de culpa? ¿Se acuerdan la culpa como? Porque la idea de culpa había un sistema que en realidad lo que hacía era le reprochaba, había una atribución de responsabilidad. Atribución de responsabilidad puede ser vista como una imputación de responsabilidad. Y ambos, atribución e imputación, es muy parecido a un reproche. Es un reproche que el sistema le hace a un agente por haber causado un daño. Causado en el sentido causal, en el sentido de impacto causal en el evento dañoso, de relación causal con el evento dañoso. Bueno, entonces uno dice, che, ¿y la responsabilidad objetiva desplaza esto? Y ahí viene 1757, ya voy a llegar a eso, Adrián. Si no me echan antes, ¿cómo venimos? Venimos bien, venimos bien. Ya voy a llegar al 1757 porque es el último artículo que quiero tratar. Pero bueno, ¿qué pasa con este desplazamiento? ¿Sí? Yo creo que ahí a partir de Borda, sobre todo a partir de Borda y la aparición del 1113, claro, quedamos todos como sorprendidos, quedamos todos como,
como diciendo, wow, se acabó la culpa, era muy fuerte. Entonces, creo que se produjo un malentendido acerca de, y ahora lo pregunto ya de manera más tajante para no perder tanto tiempo. Para ustedes, ¿hay un verdadero desplazamiento de la idea de culpa o hay una mera inversión de la carga probatoria? Es una pregunta que hago, ¿no? Y sé que la mayoría de mis amigos se van a enojar conmigo. ¿Qué tanto tiene que ver la responsabilidad objetiva? ¿Con la inversión de cargas probatorias o con la responsabilidad objetiva? Es decir, ¿es cierto esto que dice el 1722 acerca de que el factor de atribución objetivo hace irrelevante, convierte en irrelevante la culpa del deudor? ¿Es cierto esto? No sé, si alguno quiere poner, yo tengo opinión de esto. O es solamente una inversión de cargas probatorias? ¿Tienen alguien tiene respuesta para esto? ¿Pensamiento? Si no avanzo yo. A mi entender, desplaza la prueba. No, eso es una trampa. Yo me mezcló las dos opciones para no perder en ninguna. No, la pregunta es, o sea, es una inversión de la carga probatoria. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno. Entonces, ahí sí, bueno, yo coincido con eso. Yo creo que el efecto inmediato de hablar de factor atributivo de responsabilidad es que invierte la carga probatoria. Es decir, existe ese reproche, solo que ese reproche es directo o es indirecto. Y cuando hay culpa o cuando hay dolor, es directo. Y cuando no hay, cuando parecería que es dudosa o que es objetiva, decir, che, ¿saben por qué le digo esto? Porque no se puede concebir, no se puede concebir un sistema legal con, con responsabilidad objetiva sin a su vez generar o crear un sistema de eximentes de responsabilidad. Y acá viene el punto. Entonces, si vos me decís que yo me decís que la responsabilidad objetiva desplaza la noción de culpa, yo te digo, entonces, ¿para qué tenés un sistema para qué inventaste un sistema de eximente de responsabilidad? Si simplemente es responsabilidad objetiva, ¿para qué le das a la persona? Dice, bueno, y ahora vamos a analizar las cuatro eximentes de responsabilidad. Pregunto, ¿hemos agotado ya el 70% de lo que yo quería tocar? ¿Venimos bien o hay que ir para atrás en algo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ya llegamos a la conclusión, un poco los presioné para llegar a esta conclusión, de que en realidad cuando hablamos de responsabilidad objetiva, en mi opinión, hablamos de inversión de la carga probatoria. Van a ver que me van a quedar 5 minutitos finales para decir que hay una tercera responsabilidad, que es la responsabilidad cuasi absoluta, vigente en nuestro código, y que le daría una vuelta de tuerca más o un cierre a lo que vengo diciendo. Pero bueno, quedémonos por ahora, tenemos los dos, los que dice la ley. Por ahora tenemos lo que dice la ley, los del 1721, objetivos y subjetivos. Bueno, el objetivo va a tener eximentes de responsabilidad. ¿Y cuál es el eximente de responsabilidad? El código te habla de cuatro, es uno. ¿Por qué digo que es uno? Porque es la ruptura del nexo causal. Es la ruptura del nexo causal. Pero vamos a verlos un poquito más detenidamente. Todo lo que es eximente de responsabilidad lo van a tener tratado entre el 1729 y el 1732. 1729, 1729, 1730, 1731 y 1732. Tres son eximentes de responsabilidad y uno, el 1732, es imposibilidad de cumplimiento. Pero vamos a analizarlos. Entonces, en ese malentendido acerca de que la existencia de un factor objetivo desplazaba la culpa, bueno, no es cierto. ¿Por qué? Porque te dice, una de las eximentes, es la primera, la de 1729, es el hecho atribuible al damnificado, el hecho del damnificado. Bueno, y le cambiamos la palabra, pero es como una manera de decir, y fue culpa del damnificado, no fue culpa tuya. Digo, son lindos los relatos y las cosas un poco filosóficas, pero en definitiva estás diciéndole, no es culpa del pobre tipo, es culpa de la propia víctima. Y porque, bueno, qué sé yo, cometió una imprudencia excesiva, rigurosa. Después vamos a ver casos concretos, después vamos a ver casos concretos. Ahora, fíjense una cosa, ese hecho propio del damnificado tiene una entidad tal, una importancia tal, que incide causalmente en el hecho. Es decir, sin ese comportamiento de esa propia víctima no hubiera ocurrido el daño.
¿Mm? Entonces, por eso en realidad lo que hay es un claro desplazamiento un claro desplazamiento de la relación causal. O sea, ya no está en cabeza del agente dañador, sino que esa atribución de responsabilidad está en el hecho de la propia víctima. Entonces el primero pasa por ahí y con un desplazamiento causal. Ahí en realidad, lo que en realidad es un quiebre causal. Hay un quiebre causal. ¿Qué pasa con el 1730? Es el caso, ese es el famoso caso fortuito. La novedad que trajo el Código Civil y Comercial es que finalmente, para terminar esa discusión un poco aburrida acerca de, no, caso fue, porque yo vi sentencias, ¿no? Yo vi sentencias donde el juez hace una distinción increíble, una distinción terrible entre lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Bueno, qué sé yo. Cuando te sobra tiempo, te sobra. Bueno, cuestión es que, bueno, eso el código se encargó de superar ese sinónimo, superar ese punto de quiebre entre el caso fortuito y la fuerza mayor y dice, son lo mismo, da lo mismo. Ahora, ¿qué es el caso fortuito o la fuerza mayor? Bueno, es la aparición de un hecho imprevisible, e inevitable, irresistible. O sea, se dan esas dos condiciones. Mira, apareció algo que yo no sabía que podía aparecer, que no tenía manera de saber que iba a aparecer. Y además, si hubiera tenido manera, porque es probable que se caiga un meteorito ahora en mi casa. No estoy completamente seguro de que eso no vaya a ocurrir, pero les puedo asegurar que no tendría ninguna posibilidad de resistirlo. No tengo manera de prevenirlo eso. Entonces, esa doble condición de un hecho imprevisible o de un hecho que siendo previsible es irresistible para el agente, bueno, lo libera, lo libera. Bueno, pero entonces ya no hay ya no es tan objetiva la responsabilidad porque ya te aparecieron dos, ya te aparecieron dos eximentes. Hay una tercera eximente que es el hecho del tercero por el cual no debo responder. Y acá lo voy a leer porque trae una trampa. No sé si es una trampa, pero trae otra inconsistencia. Porque ese hecho del tercero por el cual no tengo que responder, en líneas generales es decirle, mirá, no es culpa de este señor, es culpa de este tercero que para colmo no estaba a cargo de él, porque si hubiera estado a cargo de él, era culpa invigilando, o sea, la culpa en no vigilar el personal que se ocupa de administrar la caldera o de prestar el servicio o de atender al público. O sea, ese tercero por el cual sí debo responder, me vincula causalmente, me vincula causalmente con el daño. Y dice, no, no, nada de responsabilidad objetiva, acá lo garpás vos. Porque no... Bueno, pero si el tercero no estaba a tu cargo, no era un tercero por el cual debías responder, de vuelta se produce el quiebre del nexo causal. Y dice, mira, el hecho ocurrió por la actividad de este tercero, y este tercero no tiene ninguna vinculación jurídica con vos. Ahora, mirá lo que dice, porque aparentemente tenés dos eximentes. Una, el hecho propio. Dos, el caso fortuito. Tres, el hecho del tercero. Pero mirá lo que pasa con el hecho del tercero. Vamos al 1731, me parece que. Déjame ver. 1730, sí, 1731. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por quien no se debe responder, primer requisito, un tercero por el que no se debe responder, escuchen el segundo, debe reunir los caracteres del caso fortuito. Bueno, entonces es lo mismo que el caso fortuito. O sea, se equiparó el hecho del tercero por el cual no debo responder con el caso fortuito. Con lo cual ya no tenés tres eximentes, tenés dos. Una, el hecho propio, dos, el caso fortuito. Y después aparece, y ya me meto rapidísimo porque ya sí se está acabando el tiempo. Después aparece lo que se llama la imposibilidad contractual, es decir, el contrato se hizo imposible. Y de vuelta, hay una discordancia causal entre el agente dañador y la víctima que dice, che, no tengo nada que ver yo con esto. No tengo nada que ver yo con esto. Y el contrato se vuelve imposible. Y cuando el contrato se vuelve imposible, no podés responsabilizar. Ay, ¿por qué no? Bueno, porque no le puedes hacer un reproche. Ah, pero si entonces existe el reproche, quiere decir que hay todavía un remanente de culpa, porque vos no reprochás las buenas conductas. Me lo explique quien me lo explique y se enoje quien se enoje. Vos no tenés un sistema de reproche para las buenas conductas. Tenés un sistema de reproche para las conductas que, aunque sea de manera subyacente, aparecen como, valga la redundancia, reprochables.
¿Mm? Entonces, ¿qué es la imposibilidad de pago? La imposibilidad de cumplimiento. Bueno, a mí se me ocurrió una del siglo XVI, el contrato de Shakespeare, el contrato del mercader de Venecia, en el cual Shylock le había prestado plata a Antonio, Antonio se le queman todos los barcos donde llevaba toda la plata, y no, en un maremoto pierde toda la guita, no le puede devolver, y dice, bueno, era la garantía de ese contrato, frente a el sucedáneo de la plata, era un pedazo de carne, un cuarto de una libra de carne. Ahora, ahora vieron que no estaba la equidad en ese momento en 1600, no existía la equidad. ¿Saben cómo se resolvió ese contrato? Por imposibilidad contractual, porque la mujer, la pretendida del protagonista, en realidad vestida de jueza da la solución del caso y dice, mira, vos te tenías que llevar una libra de carne, pero no te podías llevar nada de sangre, con lo cual el contrato es justo, a cumplirlo, pero no te lleves sangre. Cortar carne humana sin gotear sangre es medio difícil y se declaró contrato imposible. Ahí tenés un caso. Bueno, vieron que el derecho nunca va por el lado de la equidad, el derecho siempre le busca. Bueno, lamentablemente los casos que uno lee ahora del siglo XXI son bastante parecidos a esa resolución. Pero bueno, el segundo caso es mucho más reciente. Y uno dice, despegar.com. Bueno, porque te vendí en diciembre del 2019, te vendí un pasaje Buenos Aires-Londres para irte el 22 de marzo del 2020 a Londres. Bueno, ok, fuiste a Ezeiza y te encontraste todo cerrado, pandemia, cuarentena, pa. Y bueno, si, che, ¿me das la guita? Bueno, imposibilidad, que era posible, era previsible. Era resistible el COVID, era previsible. Bueno, ahí ya tenés un caso cerrado. Entonces ahí ya tenés el esquema de las eximentes de responsabilidad. Las eximentes de responsabilidad, ¿saben por qué me parece un tema importante? No por estos 4 artículos que no tienen una gran complejidad, porque me permite hablar de la tercera etapa o de la responsabilidad de tercera generación. Porque si la responsabilidad objetiva es pasible de eximirse a través de estas 3 o 4 eximentes, la pregunta es, ¿existe una responsabilidad absoluta o cuasi absoluta? Es decir, que no prevé un sistema de eximentes. Este es el tema más importante de la charla de hoy en estos 5 minutos que me quedan antes de las preguntas. ¿Quieren responder por sí o por no? ¿Les parece? De vuelta formulo la pregunta. ¿Existe un sistema de responsabilidad que no permite la eximente y que a su vez no es inconstitucional? Porque ahí empezás a tocar cosas. ¿Cómo que no existe el eximente? ¿No me puedo defender? Bueno, qué sé yo. Primero la pregunta, ¿alguien tiene una respuesta para esto? Porque esto algo para mí es tremendamente novedoso y que la doctrina le ha dado poca importancia, ¿no es cierto? Bueno, dado que están tímidos a la hora de responder el dilema propuesto por yo lo uso, ¿qué es lo que Adrián basta? Porque vos me estás. No, Adrián no vale, no juega en esta, claro, es vivo, claro. De los que no me conocen o lo que fuera. Bueno, después me vas a decir cómo te va con el uso ese. Yo no creo que te vaya muy bien, pero bueno, tampoco es culpa mía. ¿Viste? Yo te doy la herramienta y vos después, bueno. En mi opinión, sí existe un presupuesto de responsabilidad que no tiene eximente. Miren el 1733, inciso E. Lo voy a leer porque tienen varios incisos, no voy a leer todo el artículo. Pero miren el enunciado del 1733 y por qué yo hablo de responsabilidad de tercera generación. Dice, mira, responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de. Ese es el título, responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Esto no estaba antes y ahora está, con lo cual tenemos que ocuparnos de esto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuándo no va a haber eximentes a pesar de cuándo va a haber responsabilidad en simultáneo con caso fortuito o con imposibilidad de cumplimiento? De vuelta, la hipótesis de 1733 es responsabilidad y caso fortuito e imposibilidad de cumplimiento. Y vamos a ver lo que dice el 1733, el inciso E. Si el caso fortuito, esto es textual, si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. ¡Wow! Esto deja, por ejemplo, es solamente un ejemplo, a despegar.com de esa imposibilidad. Decir, mira, era una contingencia que no puedas volar.
Si bien no era previsible y no era irresistible, existía la probabilidad. ¿Cuál era la base de ocurrencia? Muy probablemente cercana a cero. I don't care, no me importa eso. Pero el tema, la ley te está diciendo, ojo, que cuando tu actividad tenga que ver con contingencias posibles, las vas a tener que cargar vos. Esto es un cambio, a mi modo de ver, fenomenal en la teoría general de la responsabilidad. Después termino, cierro y ya los dejo a ustedes con algunas preguntas, porque hay un segundo caso. Hay un segundo caso, que es el 1757. El 1757 es el viejo 1700, perdón el trabalenguas de números, el 1757 actual es el 1113 de Vélez. ¿Y qué nos dice el 1757? No lo voy a leer todo, es el que habla de riesgo, pero voy a leer el último párrafo. Dice, la responsabilidad es objetiva, dice en el caso del riesgo de la actividad o de la cosa. Punto. Escucha esto, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las tareas de prevención. Wow, esto nos toca un poco a las vacunas, por ejemplo. Las vacunas que la ANMAT dice, autorícese, apruébase, que, o sea, te está dando una hipótesis en 1757 que para mí apunta al riesgo de desarrollo, para mí apunta al riesgo de desarrollo, pero también lo podríamos ver en casos más cortos, en la perspectiva más corta. Es una hipótesis de responsabilidad con juridicidad, es decir, hay un comportamiento del agente dañador que es completamente jurídico. El tipo puso las vacunas con todos los etiquetados de la ANMAT, con todos los etiquetados del FDA de Norteamérica, con los consejos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en 1757 le dice, che, no son suficientes, no son suficientes, lo leo de vuelta, ni el cumplimiento, no eximen ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Esas dos hipótesis que yo les di a ustedes, a mi modesto modo de ver, constituyen responsabilidad cuasi absoluta. Yo solía llamarla absoluta, porque no admitían ninguna eximente, no hay ninguna eximente contra esto. En realidad sí hay una eximente y eso fue lo que me hizo llamarla, eso es lo que me hizo llamarla cuasi absoluta. La única eximente posible en estos casos que les estoy puntualizando es el hecho de la propia víctima, ¿no es cierto? Si yo le quiero dar un beso al enchufe, va a ser difícil ninguna tarea de prevención o va a ser difícil ninguna situación. Y por otra parte, el código en el 1733 habla del caso fortuito y de la imposibilidad. Ahí yo meto, sí, a la culpa, al hecho del tercero por el cual no respondo, porque al ser equiparado al caso fortuito, necesariamente yo lo meto dentro de esta hipótesis de responsabilidad absoluta, que para mí la doctrina le dio poca bolilla a esta, y lo que para mí es lo que yo llamaría la responsabilidad de tercera generación. Muchachos, Irene, no te podés quejar, son las 7 o'clock. Más No, no, inglés imposible. Bueno, no salgo de mi asombro. por la Lo que puntualidad, ¿no? pasa es que el Claro. problema tuyo, yo ya ahora me acuerdo, las charlas anteriores eran de neurociencias, ahí es donde te pegás unos vuelos astrales, pero Bueno, bueno, acá hoy estuviste muy prolijo. Bueno, vamos a dejar que los muchachos hagan las preguntas o las sí, reflexiones estuvieron dando ejemplos, por ejemplo, bueno, Adrián dice que lo aplica esto, que estás pero él lo contando aplica en su vos, oficina de defensa del consumidor. para, Adrián fue director director nacional de Derecho de Defensa de la Oficina de Defensa del Consumidor y actualmente creo que está con el cargo ese ahora en San Martín. Adrián, si querés decir algunas palabras. bueno, él está, claro, él dice que lo aplica a los casos de ciberestafas, ¿no? Como el caso Lázaro con Mercado. Bueno, si quiere hablar le voy a tener que dar el micrófono, no sé porque yo los tengo a todos silenciados, pero bueno, que me levante la manito y Claro, el que quiera hablar si quiere directamente. lo activo. Acá Esteban dice, los requisitos del caso fortuito son, a mi juicio, tres. Imposible, inevitable y externo a la actividad. Por ejemplo, dice las cajas de seguridad bancarias. Bueno, claro. Bueno. Entonces me permito preguntar, Esteban, bueno, ahora sí, le dejamos a Esteban que hable, que sabe mucho de esto, digo, bueno, ¿y esa caja de seguridad o el robo de esa caja de seguridad no queda dentro del 1733, inciso E? Lo pregunto, que yo creo que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia va a estar en contra, pero bueno, uno lee la ley y dice, che,
no será una contingencia, el robo no es una contingencia, por más que sea imprevisible e irresistible, ¿no es una contingencia propia? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Que no sé si querés decir algo, no sé si querés decir algo, Esteban, y si no está Gustavo, que también ahí levantó la mano. Así Ahí lo activé a Gustavo, sí. Gustavo, ya claro, porque levantó la mano. deberías tener, Dale, sí, es más, creo que lo hice anfitrión en realidad, en lugar de coanfitrión. Así que Gustavo, vos tenés que terminar la reunión, me parece. te Pero- escuchamos, No, Gustavo. bueno, buenas tardes a todos. Doctor Gina, me parece que el presupuesto de la responsabilidad más absoluta que veo es de los establecimientos educativos, 1767, Estoy que de acuerdo, estoy de eran acuerdo. 1763, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo con esa tendencia, sí, estoy de acuerdo también. Yo lo dije, lo saqué esto porque es un caso muy específico el de establecimientos educativos y es una norma específica que habla sobre ese tema. En cambio, esta es genérica, esta integra la teoría general de la responsabilidad. Y yo no le encuentro muchas fallas, no le encuentro muchas fallas. No digo que sea aplicable en todos los casos, pero ¿qué pasa con despegar.com, por ejemplo? ¿No se le podría aplicar esto? ¿Qué pasaría con los laboratorios, las vacunas, no solamente la del COVID, sino con otros laboratorios? Me parece que no es inapropiado hablar de una responsabilidad de tercera generación. Bueno, a ver. No sé si contesté, Gustavo, a tu pregunta, no sé si quedaste conforme con la respuesta. Sí, sí, perfectamente, no, perfectamente, está muy claro. Inclusive, por lo menos yo lo que veo, la imposibilidad de cumplimiento en los hechos y en la práctica, tiene que ser caso fortuito para que realmente sea válido, digamos. Bueno, tenés el hecho el hecho del damnificado es fuerte también, es una ruptura causal muy fuerte. Porque en realidad para mí todo, la clave de todo, tenemos que hacer una tercera masterclass de relación causal, ¿no? La clave de todo es la relación causal, es cómo vinculás la consecuencia con el hecho antecedente, con la conducta antecedente. Lo que pasa es que cuando hablas de hechos, hablas de conducta, ¿viste? No es hecho como generación espontánea, es una conducta. Y una conducta lleva implícito un grado de voluntad. Bueno, son unas cosas que no me quiero bolear porque si no, no me deja Irene, me voy a poner a hablar de neurociencia. Y entonces vamos a necesitar 3 horas más, ¿viste? Entonces va a complicar, ¿viste? Bueno, acá Adrián compartió un link. Gracias, Adrián, porque además es de Pero debe Microjuris. ser no, debe ser una propaganda Sí. que él hace de sus propias resoluciones. Bueno, pero yo lo dejo No confíen en Adrián. porque estamos en casa, o sea, es de Microjuris, No, así que no confíen buenísimo. en Adrián. No, No, bueno, claro. pero Únicamente tómenlo porque sí, ahí cuenta, a ver, trabajaron desde pusieron la justicia de faltas. Bueno, muy largo lo que pegaste, después cada uno que lo claro, lea. bueno, por eso, por eso. Sí, 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 sí. Cuando le tenemos Bueno, que dar yo una antes de master. terminar, les quiero pegar acá, lo tienen que haber recibido por mail también. A ver, no lo tengo acá. Pensé que lo había pegado. No sé si recibieron una publicidad que tenía que ver con unos libros del doctor Gina, Sí, que, sí, claro, que sí. de la editorial Amurabi, que prepararon como una especie de promoción especial por este curso para los que estuvieran interesados en los libros. ¿Me hacen así si lo recibieron por mail? Porque si no, Bueno, a mí la verdad que lo único que me interesa es que lo compre, ¿no? Yo ahora voy a llamar bueno, a la no, editorial. sí lo recibimos, dice Gabriel, Alejandro no. Bueno, Bueno, lo voy a sí, volver a reenviar, sí, lo está tienen que bien, haber está bien. recibido con Igual, anticipación, pero bueno, es interesante, porque es un descuento importante que hizo la la, editorial para esta la- clase y la que viene, ¿no? Así que, bueno, acá Adrián lo recomienda, ¿viste? Voy a Adrián hacer es una un... última preguntita. Sí, adelante, adelante. Eh, yo entiendo que de los factores de la relación causal, digamos, tenemos por un lado las consecuencias extracontractuales y las contractuales. Y que inicialmente se piensa que las contractuales son más restrictivas, pero pudieran ser más amplias. ¿Cómo juega el que pudieron haber previsto al momento de la celebración del contrato con la responsabilidad objetiva? ¿Me estás hablando del 1728 vos? Estoy hablando del 1728.
Estás O sea, hablando, claro, yo escribí todo un artículo de eso. Bueno, ¿tenemos 1 horita o 2 horas más, Irene? No, ¿no? Ahora te arruino todo lo bien que me porté, pero déjame que le conteste nada más. Pues yo creo que ahí hay todo un malentendido. Vos sabés que el 1728 es la reproducción de un fallo inglés de 1800 y pico, que es Baxley o una cosa así, que te dice, porque la previsibilidad, primero tenés los horrores sistemáticos, ¿no? El código dice, vamos a hablar de relación causal. Empieza por valoración de conducta 1725 y te sigue hasta lo que vimos ahora. 1725, 1726, 1727 y 1728 habla de relación causal. Ahora, cuando te habla de las causas, dice, te voy a hablar de causas, te empieza a hablar de consecuencias. O sea, mirá si estará descalibrado el código, pobrecito. Dice, che, no me ibas a hablar de causa, no, me habla de, porque inmediatamente te habla de consecuencias, pero no te habla de contractuales o extracontractuales, sino que te habla de inmediatas e inmediatas y de casuales o de remotas. En el caso de la previsibilidad contractual, ojalá que me entiendan, es un artículo que, según este fallo Baxley del año de la escarapela, era que vos estabas obligado solamente al daño previsible. ¿Qué pasó? Este hombre era dueño de un molino. Entonces el reparador del molino dice, bueno, yo me lo llevo y te lo arreglo. Bueno, tráemelo cuando, el jueves. Y no se lo trajo el jueves, se lo trajo el lunes siguiente porque se le complicó la entrega, se le complicó al tallerista. Entonces dice, che, estuve parado el molino entero por tu culpa, porque te llevaste el motor del molino. Entonces este tipo le dijo, ¿vos tenías un solo molino? Yo pensé que me llevé el de repuesto. O sea, era previsible que un tipo que esté regenteando un molino tenga 2 motores. Entonces el juez le dio la razón, le dijo, mira, si era el único motor que tenía, se lo tendrías que haber especificado al contrato para que él prevea que la demora no iba a implicar el uso de un repuesto, sino que la demora iba a implicar el stop down, el paro completo del molino. Eso no sé por qué llega a nuestra cosa y dice, bueno, por eso es un artículo que no se aplica a la defensa del consumidor. Y digo, ¿por qué no? Si yo lo que no sé si me están entendiendo, tengo que ir rápido, pero demos vuelta a eso. O sea, pongamos patas para arriba el 1728. Yo cuando hago trampas cognitivas o neuromarketing en supermercado Carrefour, yo preveo el daño. Yo tengo previsibilidad de que voy a tener mayor daño. Y está relacionado con 1725. O sea, a ver, cuando yo te digo, la tercera Coca-Cola o la tercera cerveza es gratis, te estoy diciendo que te estoy regalando una. Es mentira, te estoy haciendo un descuento del 33%. Ahora, yo preveo, es previsible para quien organizó ese marketing, que va a haber más compra y que va a haber, pero la gente compra en la creencia de que tiene un regalo y en realidad tiene un descuento. Entonces, ¿por qué no decir, si yo, y eso es un sesgo cognitivo, eso automáticamente va a haber una tendencia a comprar más promoción que bienes que no están bajo promoción? Es una tendencia que se ha comprobado en todo el mundo. Es más, hay una tienda muy, muy famosa en Estados Unidos que se llama Sears, que el gerente hizo política de transparencia, un gerente en 1990 o a principios del 2000. ¿En qué consistía la política de transparencia? Dijeron, mira, no pongas camisa ahora rebajada a $60, porque siempre valió $60. Entonces vos le ponías 100, tachado el 100, 40% off y le metías 60. Y cuando vos le metías la liquidación 60, la gente te la compraba, pero siempre valió 60. Entonces, ¿sabes lo que el tipo dijo? Desde ahora más Sears va a ser una compañía transparente. Transparente, no le queremos mentir al usuario, y puso la camisa siempre a 60. ¿Sabés lo que explotó en el libro de quejas de esa compañía? Que habían desaparecido las promociones y que esta nueva gerencia era una porquería. O sea, hay una tendencia fuerte a que te engañen, a que te vuelvan un poco más optimista cuando estás en Carrefour. Entonces yo preveo daño. O sea, la previsibilidad del daño juega para una parte y para la otra. Ahora, en el 1728, Gustavo, y contestando a tu pregunta, juega exclusivamente para liberar responsabilidad, para achatar la responsabilidad. Es decir, che, yo no sabía que vos no tenías un molino de repuesto. Yo preveía que por cada día de demora, bueno, ibas a tener este daño, no este daño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Entendiste? ¿Te puede contestar, Gustavo? sí, sí, sí. También, a ver, doctor, pudiera ampliarse también, porque depende de qué lado esté uno, ¿no? Porque si Claro, yo digo, claro. no, la inflación estaba dentro de lo que las partes pudieron haber previsto al celebrar el contrato, y sí, obviamente, en la Argentina sí,
Así que definitivamente me parece que empieza a tocar también para los dos lados, ¿no? Ahí se lo llevaría para el lado de la teoría de la imprevisión, que creo que lo tenés en el 1091, ¿viste? Pero bueno. Pero sí, pero está bien. Esto de comprar dogmas, yo no voy con esa, ¿viste? ¿Quién te dijo que el 1728 únicamente es aplicable para los contratos paritarios? O sea, nunca, porque no hay más contratos paritarios. Murió el contrato paritario. O sea, si está únicamente para aplicar las relaciones paritarias, directamente da lo mismo no ponerlo, porque estás hablando del 1 o el 2% de los contratos. Entonces, bueno, buscar la manera de salir de los dogmas y buscar esto de vuelta, esta responsabilidad de la tercera generación. Me callo la boca y hago, no sé si Irene, lo que vos digas. Hago lo que vos digas. Acá suma Samir, que dice que como conclusiones de la jornada civil en Mendoza, hay un punto que se relevó que se considera conveniente establecer herramientas que brinden tutela contra el aprovechamiento indebido de sesgos cognitivos y el uso abusivo de técnicas de neuromarketing. Pero bueno, como un aporte también importante. Al fin llegaron los muchachos. Se olvidaron de invitarme, pero bueno, está bien. Fer, muchísimas gracias. Sí. Un placer escucharte. Muchísimas gracias muy a todos interesante, ustedes. Nos vemos muy dinámico. El martes que viene. El martes que viene, que vamos a ver la creación. Esto que acabamos de ver, esta conclusión de Mendoza, ¿viste? Claro, como factor atributivo de responsabilidad. súper interesante. Hace 4 años que estoy estudiando esto. Bueno, está bien. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Gustavo, tenés que terminar la reunión. Dale, cerrá, Gustavo. ¿Qué pasó? Le pasé el comando. No, creo que lo voy a poder cerrar yo. Gracias a todos por estar hasta el final, Gracias. Nos vemos. Nos vemos el martes que viene. Chao.